Infancia Compartida es una agrupación que brega por los derechos de los niños y los familiares que están en conflicto, que se encuentran en conflicto. Por tal motivo, vamos a conversar con un integrante de este espacio, quien está aguardando en línea. Sebastián Aguilar, buen día y muchas gracias por atendernos. Buen día a todos, ¿cómo están? No sé si ahí me escuchan bien. Estamos perfectos, Sebastián. Bueno, contigo hemos conversado hace aproximadamente un par de meses. ¿Ha cambiado la situación en cuanto a los derechos de los niños que viven con familias separadas? Lamentablemente no. Estamos trabajando mucho para visibilizar esta problemática por diferentes medios, por diferentes circunstancias. La pandemia, la restricción de circulación, el aislamiento, lamentablemente agrava más las situaciones y fogonea más el impedimento de muchos familiares, de muchos padres, de muchas madres, inclusive hasta hermanos que hoy no pueden tener sanos vínculos, ¿no? con su familia. Sebastián, ustedes son muy críticos con respecto a las determinaciones judiciales que se hacen en estos sentidos, ¿no? A partir de eso, recuerdo que vos, cuando conversábamos en la anterior oportunidad, decías que la justicia no respetaba por sobre todo los derechos de los niños, es decir, no se los tenía en cuenta. Bueno, me imagino que esto debe seguir igual. Lamentablemente sí, en los procesos personales que vivimos y en los procesos de personas cercanas, tanto de infancia compartida como de otras agrupaciones, vemos que los derechos de los niños, el famoso interés superior, la convención internacional, solo son usados por los operadores judiciales al momento de resguardar su banca, ¿no? Al momento de decir, no, a partir de esta situación y en el interés superior del niño, tomamos esta determinación o tomamos tal otra. Pero siempre va vinculado a patear un proceso, a no decidir, a no tomar una determinación frente a una problemática existente, real y concreta. Uh-huh. Y tampoco me imagino que debe haber alguna intención política para transformar todo esto, más allá de la justicia hablo. Verdaderamente no. La verdad que nosotros hemos tenido y seguimos sosteniendo muchas reuniones con muchos personajes de la esfera política y lo mismo, ¿no? O sea, se rasgan las vestiduras hablando de la posibilidad de cambio, del derecho de los niños y demás, pero después todo se termina sesgando y acomodando a la coyuntura política actual, ¿no? Claro. Inclusive trabajan con niveles de conciencia muy bajos en donde pretenden entrar en una ambigüedad en donde pareciera que los derechos de la mujer van en un sentido contrario a los del niño, en que los del niño van en sentido contrario a los del padre, y la verdad es que los derechos de los niños están por sobre el resto de los derechos, ¿no? No hay una contradicción entre el derecho de la mujer y el derecho del niño, no hay una contradicción entre el derecho de un padre o de unos abuelos a vincularse con un hijo y los derechos del niño. Claro. Están todos en conjunción, digamos, somos nosotros, en este caso la política, quien intenta ponerlos en contradicción unos sobre otros. No hay contradicción en los derechos del niño, y bueno, en relación a tu pregunta, la política no logra tener un compromiso al respecto, ¿no? Es muy oportunista en sus posiciones y no apura trámites que son de carácter urgente, como una nueva ley de familia, o simplemente pedirle a la justicia que ejecute las leyes que existen. Claro. Me imagino que además, en eso de la falta de una equiparación en cuanto a los derechos, muy bien lo decías, ¿por qué unos por sobre otros, los de la mujer por sobre los del varón, o los del varón por sobre el niño, o los del niño en menor escala sobre los de un tío o un abuelo? Digo, qué dificultoso debe ser en este momento donde hay un cierto esnovismo, en donde se proclama a la mujer, yo creo que de manera histriónica y no tan efectiva, no tan real, como a la que hay que
evidenciar después de tanta carencia histórica, ¿no? Evidenciar en cuanto al respeto a sus derechos, que por supuesto uno está de acuerdo, pero no por eso debe ir en detrimento de otros derechos. Es decir, lo que se debe lograr es una equiparación, un equilibrio de derechos, y no que algunos sobrepasen a otros. Sí, creo, a mí me gusta usar la distinción entre derechos y privilegios, ¿no? Creo que por ciertos momentos se intenta tener ciertos privilegios que exceden ya los derechos, ¿no? Ujú. Pensá que el derecho de la mujer, que sin duda históricamente puede haber sido relegado, yo lo vivo de esta manera, ¿no? En algún momento la mujer sale a la calle a reclamar por sus derechos respecto a la vida laboral, a lo que era la vida fuera del hogar, ¿no? Y de manera inconsciente o de manera accesoria empieza también a abogar por los derechos de quienes estábamos en funciones de proveedor, los hombres en ese momento, de que participen más de la vida familiar. Ujú. O sea, simbólicamente la mujer sale de la casa y obliga también de alguna manera a que el hombre participe en la casa y participe más de la crianza de los hijos. O sea, no solo luchó por sus Claro. derechos, sino también luchó por los nuestros como hombres, a Ujú. participar de la crianza activamente de nuestros hijos y no solo de una función como proveedor, digamos. En ese contexto pensar que es algo muy sano para la familia, muy sano para los niños. Y acá es donde, después de determinada manera, a veces se busca tener como ciertos privilegios por sobre uno, por sobre el otro, o con algún tipo de discurso radicalizado que nada bien hace a las personas, pero por sobre todo a los niños, ¿no? Sí, yo creo, vos sabés que en este sentido que existe una narrativa casi ya en cuanto a que es una cuestión de género, esto de que se busca privilegiar, como vos decís, al sector femenino. Y yo creo que no tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver con una situación de complejidad o escalafón social, si querés, porque históricamente hubo mujeres con muchísimo poder que incluso sobrepasaban, por supuesto, a los de muchísimos varones. Y no se hace el mismo hincapié con el cumplimiento o el otorgamiento o el reconocimiento de los derechos de la mujer cuando ésta, por ejemplo, es una de las tantas desprotegidas de este país, que tiene que salir a trabajar 14, 15 horas por día, como vos decías, quizá descuidando su ámbito familiar, con sueldos y trabajos precarizados y demás. Allí aparentemente no se habla tanto de la igualdad de género. No, sin lugar a dudas, porque verdaderamente tenemos que estar por encima del género y pensar que esto se trata de derechos sobre las personas. En la temática que a nosotros nos aborda, nosotros proponemos igualdad de derechos respecto de los niños e igualdad de obligaciones tanto del papá como de la mamá. No hay dos personajes diferentes en esta historia. Ujú. ¿Sí? Después puede haber una separación íntima de la familia por plazos, por tiempos, por capacidades de los mismos padres en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo laboral. Pero la realidad es que los niños demandan, necesitan, y nosotros como papá debemos ofrecerles los espacios mutuamente. Nunca una mamá más que un papá o un papá más que una mamá. No es Ujú. una cuestión de género. Tal cual, tal Y cual. los derechos son los mismos para todos, pero en esto sí yo quiero hacer una salvedad. Creo que los niños, a diferencia de los adultos, ya sean hombres o mujeres, no tienen la capacidad ni la posibilidad de defenderse frente a las situaciones. Entonces, ellos sí tienen que tener una situación de mayores derechos o de primordiales derechos por sobre las personas adultas. Sebastián, agradeciéndote por supuesto la deferencia de haber vuelto a conversar con nosotros, te hago la última consulta. ¿De qué trata básicamente la ley de familia a la que expresás? O el cambio, ¿no? Perdóname, a las transformaciones o los cambios que se buscan para la ley de familia. Básicamente creemos que lo más importante radica en la igualdad de condiciones frente a los procesos, ¿no? Ujú. Que no haya un privilegio por sobre alguno de los progenitores, independientemente de las situaciones que puedan ocurrir en el seno familiar, ¿sí? Ujú. Ya sea que las situaciones sean existentes o no, vos sos conocedor de que por medio de falsas denuncias se aparta a determinados progenitores de la familia, Ujú. que no se pierdan los derechos de los chicos. O sea, que la ley, creo que la ley de familia actual, digamos, impulsa un poco esto, digamos, de
no tanto los padres, sino, o sea, no solo los padres, sino también toda la familia ampliada, pueda participar de la crianza del niño como responsabilidad, el Estado en segunda instancia, y aquí es donde nosotros queremos animar a que el Estado, por medio de la justicia, participe activamente frente a las situaciones de conflicto en la resolución, y no en el apartamiento, en el amputamiento de uno de los progenitores, intentando protegerse de una situación y no proteger a los niños, que son los verdaderos perjudicados. Hay figuras que me parecen que quedan relegadas, en verdad, cuando hablamos de algún tipo de conflicto matrimonial que perjudica a los más chicos, ¿no? Que son los familiares, digamos, que están de manera colateral a todo esto. Hablamos de tíos, de abuelos, de primos y demás, ¿no? Que muchas veces también se ven perjudicados por este tipo de conflictos. Lamento contarte que hay situaciones hasta de hermanos, hermanos que son impedidos de contacto por los conflictos entre los adultos. Increíble. Hermanos que hoy no pueden tener vínculos, te hablo de hermanos menores de edad, que no pueden tener vínculos por este tipo de situaciones. De ahí te puedo pasar por abuelos, te puedo pasar por abuelos que están en la justicia hace años y la justicia no toma una determinación de que tengan un vínculo, un régimen de comunicación con sus propios nietos. Bueno, ojalá Es todo terrible esto, la situación. tal cual, ojalá todo esto pueda solucionarse de manera urgente porque así lo amerita. Sebastián, te mando un abrazo y muchísimas gracias nuevamente por haber conversado con nosotros. Por favor, muchísimas gracias a usted por ayudarnos a difundir la problemática. Sebastián Aguilar, integrante del espacio Infancia Compartida, que está bregando por una igualdad en cuanto a los derechos de los niños con respecto a las complejidades familiares que viven.